Estimados profesores, el video que quedó pendiente respecto a analizar con Excel. ¿Qué nos queda? Checar discriminación, sacar una escala, interpretarlo y ver lo referente a los distractores. Pues vamos a iniciar. Recuerden que tenemos nuestro Excel trabajado hasta este punto, hasta la puntuación. Déjenme hacerlo un poquito más grande. Razón importante es saber en qué escala quieres tu puntuación. Generalmente los reactivos no dan un número que tú puedas dar de manera directa. En este ejemplo, que es muy sencillo, es sobre 20 reactivos, pero imagínate sobre 45 o sobre 72. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si queremos hacer un escalado directo de 0 a 10 puntos o de 0 a 100, simplemente tendremos que hacer la conversión del número total de reactivos sobre el tamaño de la escala. En este ejemplo, que son 20 reactivos, si sacamos 20 sobre 10 daría 0.5. Si lo quiero en una escala de 0 a 100, sería 100 sobre 20 me da un valor de 5. Vamos a hacer simplemente un ejercicio. Entonces este valor lo que tendría que hacer directamente es multiplicarlo por 0.5 para convertirlo en una escala de 0 a 10 o por 5 para tener una escala de 0 a 100. Lo voy a dejar en de 0 a 100. Es decir, ya mi alumno no recibiría una calificación de 10 reactivos bien, 5 reactivos, 11, 8, 10, sino su calificación transformada. En este caso 50, 25, 55, 40, que tenga más sentido. Pero ahora, vámonos con una escala diferente. ¿Te acuerdas de las escalas de los EGEL o los Exani que van de 700 a 1300? Pues lo podemos hacer con cualquier prueba. Inclusive la escala de 0 a 100 entra con la misma fórmula. Para escalar puntuaciones vamos a utilizar esta sencilla fórmula que desarrollamos, que obtiene el nivel de desempeño en puntuación transformada. Lo que vamos a hacer es sumar el límite inferior. ¿Qué significa esto? Que si tu escala no empieza con 0, por ejemplo, la más común, que ahorita es la del Exani y el EGEL, que empieza en 700, pondríamos ese valor. ¿Cuál es el 0 en esa escala? En esta cuestión del Exani o el EGEL sería 700. Ese valor se lo vamos a sumar a la multiplicación del total de reactivos correctos de nuestro sustentante por el valor de cada ítem en puntos de la escala. Suena un poco confuso, pero simplemente es decir, si estamos en una escala como el EGEL, que va de 700 a 1300, ¿cuántos son los puntos que pueden sacar los chicos? Son 600, es decir, de 700 a 1300 hay 600 puntos. ¿Cuántos reactivos nosotros tenemos? Si tenemos 20 reactivos, dividiríamos los 600 entre los 20 y ese es el valor de nuestro reactivo en esta escala. Vámonos nosotros directo al Excel para que veamos el ejemplo. Puse un valor de 90 a 180 puntos, es aleatorio, este se puede cambiar completamente. Lo que tenemos que hacer es igual, ¿cuál es nuestro límite inferior? 90, y a este le vamos a sumar el valor del reactivo. ¿Cuánto equivalen nuestros reactivos? Si son 20, entonces de 90 a 180 la escala realmente mide 90 puntos. Entonces los 90 entre los 20. Cada reactivo en esta escala vale 4.5. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Pues multiplicar los reactivos con respuesta correcta del alumno por el valor de su escala. En este sentido sería la sumatoria de puntos correctos señalado en esa celda multiplicado por el valor de cada reactivo contestado correctamente en nuestra escala. ¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente jalar la fórmula. Esa es la manera en que nosotros podemos hacer una escala para presentar una calificación. ¿Por qué hacemos esto? Depende mucho de los objetivos de tu prueba. Cuando hablamos del EGEL o del Exani, trata de romper la barrera de decir que es de 0 a 100, de 0 a 10, de 0 a 1000 y pone un valor relativo a lo que significa. Es decir, si sacas 1000 puntos en un EGEL, es lo mismo que sacar el 50%. Hacemos otro ejemplo. Vamos a hacer la escala como el Exani, de 700 a 1300 puntos. ¿Cuánto hay de 700 a 1300 puntos? Hay 600. Entonces, 600 entre el total de reactivos, que es 20, cada reactivo en esta escala vale 30 puntos. Entonces, sumamos 700
más el total de reactivos contestados correctamente del alumno por el valor de cada reactivo. Jalamos nuestra fórmula y lo veremos. Si fuese un examen y un EGEL, esta sería la puntuación transformada. Alumno que tiene la mitad de calificación, en una escala de 0 a 100 obtendría 50 y en una escala de 700 a 1300 la media, que sería 1000. Así es como podemos nosotros hacer el escalado. Ahora bien, vámonos al índice de discriminación que nos faltó. Lo que voy a hacer yo simplemente es bloquear fórmulas. ¿Te acuerdas que esto trae fórmulas? Toda esta parte. Voy a seleccionar todo lo que llevamos hecho en esta tabla. Recuerda que si salen los símbolos de hashtag o de gato, significa que la celda es un poquito más cortita y por eso no se despliega, simplemente hay que hacerla más grande. Lo voy a copiar con control C o como lo quieras hacer con el ratón. Y al pegarlo, como va a ir sobre la misma posición, voy a hacer control alt y B chica o comando alt B chica dependiendo de tu sistema, que es el pegado especial. Le voy a dar que me copie los valores. Va a quedar sobre el mismo espacio y ahora sí lo verás. Si yo me sitúo sobre cualquier celda donde tendríamos una fórmula, realmente lo que tenemos ahora es el puro contenido numérico. ¿Por qué? Pues ya tengo yo todos los números y no quiero que se me muevan. Y ahora sí vamos a hacer un filtro. Lo voy a hacer solo con estas celdas donde están los sustentantes, las respuestas, la codificación de las respuestas y las escalas, sin agarrar nada más. Lo que voy a hacer es abrir un filtro. Y ahora sí vamos a acomodar a nuestros sustentantes en orden descendente. Aquí no importa cuál de las escalas tomes para hacer el filtro porque realmente es la misma puntuación transformada. ¿Te acuerdas cómo es nuestro índice de discriminación? Simplemente es comparar los sustentantes del grupo mayor contra los del grupo menor. ¿Cómo se obtiene esto? En la fórmula general tendremos que separar a los que están en el 27% de arriba, el punto 27 de nuestro 1 y el punto 27 de abajo. Si tienes un valor que no se puede partir, imagínate que el punto 27 sacó 10 y si nos pasamos del porcentaje en el grupo mayor al siguiente y sigue teniendo 10, los tienes que seguir sumando. La misma forma para el grupo inferior, es decir, si la puntuación no te permite hacer un corte exacto, tendrás que sumar un poquito más. En este caso tenemos 32 sustentantes. ¿Qué tenemos que hacer? Saber cuál es nuestro punto 27. 32 por punto 27. El 27% de nuestra muestra se muestran 8.64. Realmente no lo puedo partir. Vámonos al redondeo a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo aquí no podría partir el porcentaje porque estos chicos también suman. Entonces voy a tomar a los que están aquí como el grupo superior. Lo mismo hacemos con el grupo inferior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí sí puedo partir exactamente. Entonces aquí lo parto. Regresemos entonces a nuestra fórmula. ¿Qué nos dice nuestra fórmula? Que al total de aciertos en ese reactivo le restemos los aciertos del grupo inferior. Y lo vamos a dividir sobre la n del grupo mayor. En este caso, el grupo mayor es el grupo superior con 12 sustentantes contra 9 que quedaron en el grupo inferior. ¿Qué tenemos que hacer? Voy a hacer una fórmula desglosada para que sea un poquito más fácil. ¿Qué tenemos que obtener primero? El grupo mayor. Entonces realmente es una suma de lo que sacaron estos sustentantes y la suma de lo que obtuvieron los del grupo inferior. Ahora simplemente al grupo mayor le restamos el grupo inferior
y lo dividimos sobre la n del grupo mayor. Sí, este reactivo tendría un índice de discriminación de 0.5. Voy a correr las fórmulas para que lo veamos. Obviamente Excel me puede llamar que hay errores en la fórmula porque no he copiado los valores que están adjuntos, pero sabemos bien que no es necesario. Aquí tendríamos el índice de discriminación para cada uno de los reactivos. Si lo ves, es sencillo, pero sí requerimos primero obtener la puntuación total para poder hacer el índice de discriminación por reactivo. Vemos que el reactivo 1, el reactivo 3, discriminan muy bien, mientras que el reactivo 5 no discrimina prácticamente nada. Si lo ves, todos sacaron 0. Esa es la manera en que nosotros podemos sacar el índice de discriminación. Ahora bien, después de escala, después de índice de discriminación, vamos a ver los distractores. En esta parte que tú trabajaste la vez pasada, tienes el índice de dificultad y el comportamiento de todas opciones de respuesta para cada uno de los reactivos. Según algunos teóricos, si tus opciones de respuesta quedan en 0 o el 5% de tus sustentantes están respondiendo ahí, esa opción no está funcionando. Depende mucho de ti. Cuando agarramos una población muy chica de sustentantes que aplicaron, yo los subo a 0.1, es decir, al 10%, para indicarme cómo están nuestros reactivos respondiendo. Si así como se presentan los puedes marcar, te dirán mucho. Si tú lo que requieres es que se vean en columnas, es muy simple. Voy a agarrar esta celda y la voy a colocar aquí. Agarro todos mis reactivos y le voy a poner control C de copiar. A fin de que se vea todo acomodado, lo voy a hacer en una nueva hoja. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Un pegado especial. Vete a pegado especial, transponer. Si no te sale en el menú, lo que puedes hacer es Command Alt y B chica o Control Alt B chica para que te salga el menú y vete a transponer. Esas son las dos formas en las que podemos pegar las filas como columnas o las columnas como filas. Te habrás dado cuenta que tenemos el reactivo. Si lo quieres mover de columna para que sea más fácil identificar, obviamente se puede. Lo cortamos y lo insertamos. Ahora sí, nuestra lectura es más fácil. ¿Qué reactivos quedaron abajo del punto 5 con 0 del punto 10 donde tú digas que va tu punto de corte? Te recomiendo que para análisis con sustentantes, una n muy pequeña, dejarlo en menos de 0.1, es decir, 0.0999, como un distractor que no nos está funcionando. Para hacerlo más automatizado, lo voy a poner en filtro y vámonos por cada una de nuestras opciones. Y por ejemplo, en D, para estos reactivos no me está funcionando el distractor. Veamos el C. Veamos el B. Y la respuesta correcta, porque obviamente podremos encontrar por aquí errores en la codificación. Bien, pues vamos a ordenar los reactivos. Ahora vamos a analizarlos. Ya los tienen las opciones de respuesta y podremos ver con esta tabla qué distractores no te están funcionando. Vamos a hacer algunos ejemplos. El 1, el 65% me está contestando correctamente este reactivo y el distractor B el 15%. Mientras que para el C y para el D son menos plausibles porque menos del 10%, menos de 1 de cada 10 chicos lo responde correctamente. El reactivo 2 está funcionando correctamente a opción de distractores. Sin embargo, fíjate lo que nos dice la tabla. El punto 28 es quien la responde correctamente, mientras que en C es el punto 40. Por ahí hay algo que revisar y nos dice bastante. Nos dice que la dificultad es muy elevada, pero posiblemente sea porque el distractor C sea la respuesta correcta o haya un problema de confusión de redacción en mi reactivo. Lo mismo puede pasar con este reactivo número 3, donde poco más de la tercera parte me contesta correctamente el reactivo, pero un porcentaje mayor lo hace en el distractor C.
Para el reactivo 4, 3 respuestas están funcionando. La B es totalmente descartable, pero solo el 12.5% de mis chicos, es decir, 1 de cada 8, se da por la correcta. Mientras que la opción C y la D son bastante mayores. Tendríamos entonces que revisar si tenemos bien codificada la respuesta correcta o tenemos bastante confusión en la redacción. Si todo eso no tiene ningún problema, entonces es algo que debemos de revisar sobre el tema que trata el reactivo. Quizás para tus estudiantes no les queda el tema comprensible. Último ejemplo, para el reactivo 5, uno contestó correctamente el reactivo 3 de 32, prácticamente era muy descartable. Se fueron por estas opciones, pero ve aquí. Mis opciones distractoras son las que me están diciendo que más de la mitad del grupo se fue por el distractor D y una tercera parte por el distractor D. ¿Qué tienen esos distractores para ser considerados como tal y no como respuestas correctas? Es tal como el reactivo 4 lo que tendremos que analizar. Y así es como tú puedes hacer un análisis de tus distractores que te permitan identificar cuáles no te están funcionando y a cuáles te están llevando tus sustentantes a contestarlo. Es decir, por el reactivo puede generar una confusión o por la temática aún no se tiene dominado. Y hasta aquí hemos llegado con este video. Lo verás, es mucha información valiosa para tus pruebas que te pueden encaminar a decidir qué reactivos requieren remodelación, cuáles podemos descartar, cuáles son buenos identificadores en el tema e incluso en cuáles temas a tus sustentantes se les está complicando y no llegan a comprenderlo a totalidad. Recomendaciones para hacer estos análisis: si numéricamente te cuestan, lo puedes hacer en gráficas. Podemos ordenar la dificultad y hacer un punto de corte. Eso te permitirá ver gráficamente cuántos sustentantes te están contestando o no un reactivo. Muchas gracias y estamos en contacto.